organización a escala mundial que hayan tenido un tipo de protagonismo como el del movimiento vecinal. Es algo que, sin embargo, digamos que no suele ser resaltado. Es cierto que el movimiento existe en parte por la paradoja de que pudo existir una organización de carácter vecinal legítima bajo la dictadura, aunque evidentemente con muchísimos problemas legales en última instancia. Lo que sí, más allá del carácter especial de un movimiento denominado vecinal durante la transición, es que además llegó a poder ser visto durante los primeros pasos de la pretransición y de la transición como un auténtico sustituto de lo que podía haber sido el régimen que tenemos después instituido en la Constitución del 78. No solamente porque un sociólogo reputado escribió alrededor y acerca del movimiento obrero, lanzándolo al conocimiento mundial por su capacidad de concentración de reivindicaciones y de agrupamiento de una sociedad civil en ciernes que empezaba a alejarse de las dinámicas de la dictadura antes de que se legalizaran los partidos, sino porque además hay legados del movimiento vecinal que llegan hasta hoy y algunos están hasta inscritos en la Constitución española. De manera que, de alguna manera, el movimiento vecinal hay que verlo como un intermedio entre los movimientos sociales clásicos dominantes en el periodo a escala mundial, el movimiento obrero y los nuevos movimientos sociales. Y digamos que es un marco particularmente genuino y al mismo tiempo directamente relacionado con la construcción de ciudadanía. Eso yo creo que lo convierte en un candidato idóneo para cualquier forma de relectura de la transición. En el movimiento vecinal se expresaron la mayor parte de las contradicciones, pero también casi todas las opciones y posibilidades del mundo al que podía dar lugar el antifranquismo, convertido ya en ariete de la derrupción del marco jurídico de la dictadura y de la construcción de una alternativa. Si después no terminó teniendo el protagonismo que podía esperarse de él a la altura del año 76, si no continuó teniéndolo en los 80, es algo que también en esta mesa se va a poder, a lo mejor, en cierta medida sustanciar. Tenemos 4 presentaciones que yo creo que balizan muy bien lo que un congreso como este se plantea, en este caso en relación con el movimiento vecinal y sus relaciones con el poder local y también con las bases sociales de una izquierda radical. De manera que podrían ser 2 testimonios o testimonios de 2 experiencias concretas y después 2 planteamientos un poquito más o algo más generales, uno sobre la posición de la extrema izquierda o de la izquierda radical en el movimiento vecinal y las relaciones entre esos 2 tipos de identidades y prácticas, y después otro de las relaciones entre el movimiento vecinal y el poder local en terreno electoral. De manera que, sin más, pues yo doy la palabra. Tenéis 10 minutos en principio, vamos a intentar ajustarnos a los tiempos para que haya un máximo después de participación, y comenzamos con Juan Ramón Ros, que nos habla de su experiencia en la vaguada durante la transición española, desde la doble dimensión de ser un artista y al mismo tiempo un militante activista. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y, como bien he dicho, me llamo Juan Ramón Ros y vivo en el barrio del Pilar desde el año 1972. En mi llegada al barrio yo ya venía con una familia, con niños, y empecé a encontrar que faltaban equipamientos de todo tipo, desde escolares hasta centros de salud, hasta fallos en los transportes, y en un momento dado pues me vi en la necesidad de buscar qué se podía hacer, y lo encontré en un momento en el que la Iglesia sí parecía, y de hecho lo hizo, apoyar a cualquier reivindicación social que se estuviera planteando. En los locales de la Iglesia apareció una nota convocando a los vecinos interesados en la problemática del barrio a reunirse para comentar los temas. De esa reunión, porque parece ser que coincidí en la primera que se hacía, pues había grupos de base de cristianos, adivinabas que había
partidos y sindicatos de la clandestinidad, y también había muchos jóvenes que vivían, era un fenómeno que se está empezando a dar, que vivían juntos en viviendas colectivamente, y al exponer las cosas y ver cómo nos organizábamos, pues ocurre que surgió la necesidad de crear una estructura que nos permitiera salir al paso de lo que queríamos, y nos encontramos, seguimos encontrándonos con el apoyo de la Iglesia, que nos ofrecía no solo sus locales para reunirnos, para poder mantener esa dinámica de reuniones, sino también la cobertura legal para la creación de un boletín parroquial, con muchas comillas, que permitía poner y llegar a los vecinos y manifestar unas inquietudes y unas cosas que sobre la marcha iban a ir acrecentándose. Ese boletín se legalizó y el titular fue un sacerdote, Julián Sanabria Ruiz, que durante todo el tiempo que se desarrolló esta lucha estuvo apoyando y aguantando las presiones que sin duda le empezaron a venir casi con el primer número del boletín. Tocamos el tema de los jardines, de la sanidad, de las ratas, es que parece mentira que estemos hablando de un tema que hoy parece ya olvidado, pero era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Hubo un momento en que se suscitó el manifestarse, el convocar a la gente para que saliera a la calle, para protestar por la falta de recursos y de instalaciones y demás. Y entonces yo, en mi calidad de presidente de la asociación, porque no solo hacía yo el boletín, sino que en la medida en que en esas reuniones se veía el dinamismo de las personas, a mí me eligieron presidente de una incipiente asociación de vecinos, que además pues ya teníamos el triángulo, la asociación, la iglesia y el boletín, era un poco el eje en el que nos movíamos. Pues empecé a recibir oficios de la comisaría del barrio diciéndome que tenía que pasarme para, en fin, que me iban a comunicar que no podía hacer la mitad de las cosas que queríamos hacer. Era el comienzo del uso del terror y del miedo, y a partir de ese momento pues mantuvimos lo de la huelga, lo de la manifestación, perdón, y ya no hubo más comunicado. Multa gubernativa de 50.000 pesetas de la época, que pues automáticamente ya la estructura se había consolidado lo suficiente como para que no representara un perjuicio directo a mí, sino que se recaudó el dinero para poder atender la multa, pero evidentemente en base a una ética ya social, pues acordamos en las asambleas de la asociación que ese dinero había que reintegrarlo a quien lo había generosamente aportado, y decidimos hacerlo por medio de un calendario que se pretendía vender en las asociaciones, en las distintas asociaciones de vecinos de Madrid. Pues que lo acabe de que todo eso trascendió, y lo siguiente que recibí fue una invitación a ir al juzgado de orden público por impresos clandestinos. O sea, la presión seguía, y entonces en ese momento, pues por mi situación personal, abandoné la presidencia de la asociación, la cual siguió con su inercia, pues un poco por quitarme de mayores riesgos, pero sin embargo lo que no dejé en ningún momento, como se puede acreditar en un folleto que es recopilatorio de toda mi labor de ilustrador, no dejé de colaborar con la asociación, con un centro cultural que se creó, con asociaciones deportivas, con asociaciones culturales, con los colegios, porque los chavales iban creciendo y también no solo la falta de plazas, sino la calidad de la enseñanza empezaba a ser otro objetivo de lucha. Bueno, pues a partir de ahí, esa colaboración me mantuvo en relación con todas las fuerzas que se seguían moviendo en ese punto. Vino el tema de la vaguada. Pues dibujé hasta planos de lo que queríamos que fuera ese espacio en relación al proyecto mamotrético que querían montarnos del centro comercial. Colaboré no solo con los dibujos, sino con mi presencia física en manifestaciones, ocupación de las jardineras de las obras.
siempre ya era una dinámica que ya no la podías dejar, porque era lo que tú habías estado luchando y defendido, y pues allí seguía. Entonces, a continuación empezaron a lloverme encargos, también entre comillas, encargos, mi colaboración era solicitada para grupos políticos, otros grupos vecinales, colegios, y yo continuamente, por la facilidad que siempre he tenido para el diseño, pues estaba con todos. Y en un momento concreto pues ya me decanté con aquellos con quien más sintonizaba respecto a un planteamiento político de cambio social que quieras que no había ido desarrollando en todo este proceso que os cuento. Y me terminé uniendo a compañeros del CNT, artistas. Entonces, en paralelo, porque seguía colaborando con todo el mundo, empecé a trabajar en concreto en un proyecto informativo que tenía la CNT. Colaboré en sus folletos y en sus hojas de crítica que se repartían por los distintos sindicatos. Ya era una implicación más directa con algo que ya no era el barrio, pero que sin embargo, como era de la gente que había estado en el barrio, pues era en el periodo de la transición, la evolución de estar empezando con un tema y terminando ya integrado en un movimiento político. Y bueno, pues no solo no me arrepiento de ello, sino que ahí he encontrado mis mejores amigos, mi realización en cuanto a pensar que lo que estoy haciendo es lo que debo de hacer, o lo que he debido de hacer, y ahí sigo, mantengo esa relación. Ahora pertenezco a la Fundación Salvador Seguí, pero como veis eso ya se sale del concepto de la lucha en el barrio. Os he contado mi evolución dentro de, hasta que ha llegado un momento en el que eso me hizo militar. Y poco más puedo añadir, salvo lo que me queráis preguntar. Muchas gracias.